Alicio, estar en este lugar es estar en casa, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Mechi. La verdad que estar aquí es estar en la segunda casa. Y bueno, estos últimos años creo que haya pasado a ser mi primera casa, porque estábamos más en el club que la propia casa de uno, ¿no? Pero bueno, es una alegría cada vez que entras acá, es algo muy sentimental. Estos últimos años dijiste, y al final pasaron 11 años. Sí, Presidente, ¿no? Es sí. mucho tiempo en una vida, 11 años. Sí, la verdad que cuando uno hace un recuento de todo, fueron muchas cosas, las vividas, momentos hermosos, momentos por ahí de tristeza, de acuerdo a cómo terminaba un torneo o un partido, pero en 11 años la verdad que parece que hubiesen pasado rápido, sí. Pero fue duro, fue largo, muchísimas cosas que hubo que trabajar para llegar al momento que hoy está el club, ¿no? ¿Cómo comenzó esta historia de Alicio D'Agati, presidente de Estudiantes? Pero esto siempre cuento que uno con el club venía colaborando hace años. Recuerdo de que estaba el Rulo Boneto, aquí de técnico, bueno, ya veníamos colaborando. Y después jugábamos el fútbol los sábados, los martes a la noche, jueves a la noche, en la canchita de Martín Centú. Y ahora después teníamos el tercer tiempo, que a veces lo hacíamos extendido. Y bueno, era la charla de fútbol, lógica, la mayoría de estudiantes, porque Martín estaba en el club en esos momentos, así que, bueno, hablábamos y siempre yo creo que es el sueño de todo hincha, de todo socio, algún día ser el presidente del club. También es algo hermoso, lo que se vive también como presidente, es algo hermoso. Así que bueno, en esos asados, en ese tercer tiempo, muchísimas veces les decía yo ahí, algún día voy a ser el presidente estudiante y vamos a ascender y hablar, porque bueno, no se hablaba por ahí de obras, sino que ahí se habla de la parte deportiva. Sí. Así que bueno, ahí empieza todo. Y después bueno, en aquella gestión que estaba Roberto Gualtieri, que estábamos colaborando muy de cerca. Una de las personas que manejaba el fútbol en ese momento y gran parte del club, que era un ya fallecido en la época de COVID, que es Hugo Irusta, que todos lo conocíamos por el Iru. Sí. Bueno, él en algunas charlas me decía, bueno, creo que está el momento justo, Roberto se quiere ir y bueno, había que alguien hacerse cargo. Entonces, bueno, fue la decisión muy rápida. Esto no hay que pensarlo mucho cuando uno quiere algo. La decisión es rápida y fue muy lindo porque hubo una llamada asamblea, a elecciones, hubo otra lista, se compitió. Fue muy lindo porque realmente fue muy democrático y bueno, de ahí se empezó a forjar todo esto, que después fueron pasando varias comisiones directivas. Claro, no te imaginaste tanto tiempo, nunca. No, cuando vine, recuerdo que el mandato son por 2 años, eran por 2 años, ahora es por 3. Hacía poquito tiempo que estaba aquí y fui a un programa también de otra persona ya fallecida, que era Jorge Alejandro Cárdenas. Uy, sí, claro. En el gospel. Y le digo, no, bueno, en el reportaje le decía, cuando este proceso tiene que durar 4 años, ya quedó 2 años más, me decía, poquito que estaba. Pero bueno, sabemos que también en 2 años no se logran cosas. Claro, no podés lograr objetivos. Los objetivos siempre son a medianos y largo plazo. Un objetivo cortito es muy impredecible, así que bueno, para poder trabajar en un proyecto se tiene que trabajar a mediano y largo plazo. Entonces yo creía que 4 años era lo adecuado. Pero bueno, después fue pasando. Y en ese momento el vicepresidente me decía, esto es para 10 años. Bueno, y yo no le creía, porque yo le decía, no, vos estás loco, le decía, no, 10 años no. Te parece un montón. Sí, terminó siendo 11. Había un poco de locura en todo, ¿no? Sí. De soñadores, porque aquel estudiantes eran estudiantes con muchas dificultades, que estaban en una categoría del Federal B, que imaginarlo en esta realidad que vive hoy
era impensado. Había que ser un poco loco para transitar todo ese proceso, ¿no? Sí, recuerdo que en nuestra primera charla que tuvimos con la prensa, cuando estábamos iniciando nuestra lista, armando nuestra lista para la campaña, le dijimos que veníamos a trabajar. No prometíamos Claro, nada, bien. pero interiormente uno sabe y tiene un sueño, uno un soñador toda la vida y de proyectos. Y bueno, era ascender rápidamente al Federal A, porque el Federal B en ese momento lo sufríamos mucho. Categoría dificilísima. Dificilísimo. Ujú. Son todas diferentes, pero difíciles Pero todas, difíciles. por Muy largo el supuesto. torneo, claro. Sí, sí. Largos, muy costosos, son torneos totalmente amateur, de viajes a canchas, lugares inhóspitos. Así que, pero bueno, se fue dando eso y bueno, el sueño era el sueño era jugar a Nacional B. Bien. Ese era el sueño. Llegar al Federal A era ponernos en la categoría que estudiantes nos habían ubicado, nacionalmente nos ubicaron ahí. Porque después de los nacionales de los años 80, cuando se reestructura el fútbol, arman las diferentes categorías, porque en aquellos años era el metropolitano y el nacional, que ahí es donde jugaba estudiantes. Esos nacionales que ganaba la liga, jugaba un provincial, ganaba el provincial y jugaba el nacional, que creo que eran 8 zonas de 4 equipos. Jugaba 6 partidos, ida y vuelta. Si clasificaba 6, si no, de hecho Racing de Córdoba en ese momento llegó a jugar una final nacional, estuvo un partido a un gol de salir campeón nacional. Pero bueno, cuando nos reubican, a Estudiantes lo ponen en un Argentino A, era Argentino A, que después ahora pasó a llamarse Federal A. Pero bueno, esa es la categoría que realmente nos ubicaron a nosotros. Jugar el Federal B era una categoría inferior a la que nos habían ubicado, entonces bueno, mínimo tenía que ser de piso el Federal A. Y bueno, después el sueño siempre está. Y después el sueño está, y además cómo se fue cumpliendo en 11 años de la cuarta categoría, como dice Pablo, difícil, complicada, a la máxima categoría de fútbol. Es como lo soñado, digo, para un futbolista y un presidente del club. Todo lo que querías pasó. Sí, la verdad que es el fruto del esfuerzo, del trabajo, pero no solamente quienes hablan, mío, sino que hay una comisión directiva y un grupo de trabajo, porque esto se hace en grupos también. Como siempre decimos que los equipos de fútbol se arman desde los buenos grupos, porque por ahí traes 11 figuras, las pones en la cancha, pero no alcanza. No alcanza, esto es el grupo, el sentido de pertenencia que van tomando. Y bueno, yo creo que en aquel segundo Federal B, el primero por ahí recién arrancábamos nosotros también, nos costó un poco. Después, bueno, fue traer a aquellos jugadores destacados y que tenían proyección de la liga local. Que ahí viene en un principio Maxi Combo, después Alejandro el Colo Cabrera, el Hugo Maffini, el Chivo Reynoso, Álvaro Cuello, que después llega cuando estamos en Federal A, y bueno, y el Chupa Peralta, que era el nuestro, la figura nuestra del momento. Yo creo que con esos jugadores después fuimos incorporando de distintas ligas, jugadores que tuviesen mucho hambre de gloria, porque yo creo que ¿Eso buscabas? Sí. También siempre esos grupos, también en un mismo lugar, inclusive alojados, para que se fueran las familias, uniéndose también. Entonces era aquel proceso largo de Marcelo Vázquez, creo que era un equipo de fútbol, pero también era un grupo de amigos, un equipo de amigos que ellos ya se conocían de memoria. Era muy lindo. Fue un momento hermoso de estos 11 años de club, lo vivido con ese equipo. Te vamos a preguntar de la llegada de algunos de esos jugadores porque tienen una historia en particular, pero vos señalabas lo difícil que era el Federal B llegar a determinados lugares, a determinadas canchas, y hay un recuerdo especial que tiene que ver con Catamarca, con la conquista, un viaje del que no te vas a olvidar nunca. Sí, eso fue en Federal A. Ah, ya fue Federal A. Fue Federal A. Federal B, fuimos a cada cancha y no lo veo nada más que me van a... No las escraches. Voy a recibir llamadas después. Claro. ¿Ya en el A?
Federal A, vamos Sí. a jugar a Conquija Catamarca. Bueno, llegamos a Catamarca, el plantel no podía subir el micro hasta Conquija, así que el micro quedó en Catamarca y subieron a Traffic, porque claro, era curvas contra curvas. Camino sinuoso, claro. Sinuoso, peligrosísimo. tremendo. Sí. Y el pueblo no es un pueblo, es una no es cosa un larga. Claro, 5 que el pueblo casas. claro, una casa, otra casa. Y ahí llegamos, había una cancha de fútbol. Ah, no. Eran 3 manzanas, la cancha y una manzana más. Luego estaba la iglesia y un taller. Eso era todo lo que era Conquija. Pero bueno. Ese recordás como el lugar más Sí, sí, sí. inhóspito, más Ese fue raro el más, que inhóspito, fuiste. más raro que Pero es toda una radiografía de lo Sí. que es el torneo. Sí, sí, Claro. la verdad que subimos en remis, nosotros los jugadores fueron en tráfico, nosotros fuimos en remis para llegar hasta Llegando de ahí. grupito. Ah, sí, fue increíble. Recuerdo que Andrés Aymar me decía, Alicio, ascendamos, porque no queremos venir queremos más, venir más. Siempre recuerdo que me decía eso a mí. Bueno, quiero que nos cuentes eso que decía Sí. Pablo recién, de cómo fuiste descubriendo si al Colo Cabrera, no sé, cómo fue esa llegada. No, el de Colo me ellos? parece que fue muy especial. Fue muy especial, decís. Sí, ¿Cómo, sí. cómo fue? Cada chico, cada uno de los Sí, chicos me acá de la imagino que liga cada uno fueron tiene su historia, especiales. claro. Primero Maxi Comba, que es el primero que llega. Lo trajimos como una apuesta para jugar en la liga y si le daba, que jugara en el Federal B. Pero bueno, en ese momento Marcelo Vázquez me dice, no, este pibito va a andar de primera. Claro, él tenía un hambre el negro Claro. tremendo. Y lo trajimos, vino a vivir debajo de la tribuna. Ah. Se quedó dormido el primer día. No me digas, no vivía sale de acá, sí, en la acá. cancha, abajo en la tribuna. Abajo acá en la tribuna. Y después que terminó el entrenamiento, vinieron a ver si se había vuelto a ver de Mario, a Vicuña Máquina, estaba acá. Uy, si no tenía reloj, se había quedado dormido. Ay, qué Así que nervios bueno, que habrás sí. tenido, imagínate, fue el primer día. Después, bueno, el Chivo Rairoso, cuando lo voy a buscar a Moldes, nos recibe con una campera celeste. Le digo, no, no Ay, podés. bonito, se Ya, puso son- la cara. Son esos gestos, ¿viste? La verdad que también fue un jugador muy importante para los grupos. Marcó una historia. Sí, el sí, Chivo marcó también una Chivo, historia, para sí. marcó una historia. Y con el Colo Cabrera, lo fuimos a ver un par de veces con mi hijo, un domingo que llovinaba, Gijena, que jugaban contra San Pacho y jugando en Roncedo. Después lo fuimos a ver acá a las Higueras cuando jugaban con la Higuera y Roncedo. Y bueno, Marcelo hacía su segundo torneo y yo le digo, yo te voy a traer un 5. Es toda tuya la del Colo. No, toda tuya. pero bueno, uno le cuento. Así también nos hemos equivocado, pero un montón. Porque uno se acuerda. Pero ese es un gran Pero acierto, Siempre ¿no? tiene los aciertos, pero también nos hemos equivocado un montón. Sí, sí. Pero bueno. Y mira, yo le digo, Marcelo, te voy a traer un 5, le digo, esos que me gustan a mí, Capanga, le digo, que quita, juega, digo, ese nos va a enamorar. Y cuando llegó, claro, no era lo que con lo que hablaba flaquito, estilizado, todo gordito, claro. En Cabrera había mucho asado. En cabrón. Quiquén. Sí, estaba de asado, tomaba coque, no se cuida. Y vino y Marcelo le dice, no, pero es 5 que me trajiste. Entonces automáticamente fuimos a buscar a Maxi Abrón porque necesitaba Claro. algún jugador también con jerarquía, ya con trayectoria en el momento, que tuviese ya la jerarquía de la categoría. Claro. Y bueno, a medida que iban pasando las semanas, yo siempre, Marcelo, ¿cómo viene el Colo? No, mira, este desgracio tiene un rabo, le dice, mira, y se empezó a ganar Se empezó a su lugar. lucir. Sí, porque Claro. solamente terminó Técnicamente era un demostrando distinto, que, claro. que es un jugador de primer nivel, de primera división, que tal vez por ahí no se le dio en otro tiempo porque hubiese llegado a jugar seguramente en un grande del fútbol argentino, no tengo ninguna duda. Ujú. Tuvo todas las condiciones para jugar en River, en Boca, en cualquier lado. Y creo que las tiene actualmente por ahí. Hoy juega en la edad, juegan otras cosas que por ahí le juegan en contra de él. Así que, bueno, y debutó en Sarmiento de Leones, que Marcelo tenía la duda. Le dije, jugate que Es eso ahí. te va a cumplir. Y bueno, a partir de ahí, al otro día si no lo puedo sacar más. Bueno, son las cositas que nos van Pero quedando mira, a nosotros. citaste dos jugadores que desde el Federal B llegaron a la primera, Maxi Sí. Comba y el Colo. Y el Colo. Los dos jugaron Impresionante, en claro. O sea, primera ¿estuvieron división. siempre? ¿Cómo? ¿Estuvieron siempre con Eh, estudiantes? No, Maxi Comba estuvo 3 años, creo, aquí en el club. Y después se fue a Gimnasia de La Plata.
después volvió, después fue a Newell's, después Belgrano y bueno, ahora está en Grecia. Pero el Colo, te digo. El Colo, Sí. el Colo de aquí se fue a Banfield, estuvo creo que 4 años en Banfield, donde tuvo rotura de ligamento, tuvo problemas de lesiones, sino que eso fue lo que por ahí Igualmente lo... es muy querido también por la hinchada de Banfield. por la Sí, gente de muy Banfield. querido. El Colo es querido en todos lados. En todos Querido en Quijén, en Ronceo, querido acá, querido en Banfield. Él es una persona que se hace Sí, querer. Sí, Él es una claro. persona. Es una gran persona. Y después, bueno, tenemos otro que es el más histórico del club, que es Gonzalo Maffini. Ujú. Gonzalo tiene el mismo tiempo que nosotros, apenas llegamos nosotros, fue el primer jugador de la liga que trajimos. Recuerdo que Rubén Ferrari me decía, este es el negro Carranza por el rubio. Me decía que iba a ser el ídolo del central ídolo. Y yo no se equivocó nada, yo en ese momento digo, está loco, el negro Carranza era el negro Carranza. Claro. Pero bueno, creo que terminó siendo igual o tal vez más que Luis Carranza. Y bueno, después también tuvo 2 lesiones, una aquí en este cancha con Monte Caseros, tuvo un año sin jugar, se volvió a lesionar en San Francisco con el Sportivo Belgrano. Ahí se fue a operar a Boca, vino, no había quedado bien, le había quedado un huesito en la rodilla, se operó acá, creo, no recuerdo si fue Agüero Geoda, no recuerdo quién era el momento, el doctor Davale, que también siempre estaba acá, que lo iba viendo, y tuvo casi 2 años sin jugar. Recuerdo que un domingo yo estaba preparándome el fuego para hacer el asado, siempre le cuento, y me llama y me dice, Alicio, voy a dejar el fútbol, me voy. Ay, No quería jugar más, porque venía sufriendo esa lesión, claro, muchísimo, sí. muchísimo. Y bueno, era convencerlo para que siguiera. Me acuerdo que me dice, me da vergüenza ir a cobrar todos los meses. Ahora le diría que no me, Ay, no me que no digas. me Y ahora cobre que no- ahora. Claro, que no Capitán cobre de ahora, primera. que ahora cobro más. Le decimos, vos tenés 40.000 pesos. Pero bueno, siguió y la verdad es que después yo creo que lo favoreció muchísimo la pandemia, Ajá. porque volvió a arrancar como arrancaron muchos de cero. Viste que se entrenaba en la casa, hubo muchos jugadores que perdieron la parte física Eso fue totalmente. un momento difícil para el fútbol. Vos como presidente también en la época del COVID. Sí, Digo, fue ¿cómo se había tremendo. transformado todo? Fue tremendo. Eso, ¿cómo fue? Y sí, porque los jugadores cada uno entrenaba en su Claro. casa, en su departamento. En ese momento estaba Ortigosa, que también lo agarró acá la pandemia, se quedó acá Claro. con su familia. Fue tan repentino esto porque en ese torneo jugamos cuando llegó Ortigosa 2 partidos aquí, uno con Platense y otro con Arsenal. Con Atlanta, a cancha repleta. Con Platense esa noche inauguramos las luces LED del estadio y el debut de Ortigosa. Y después llegó la pandemia, nos fuimos 2 partidos visitantes y después yo creo que hubo un antes y un después también acá en la cancha de verla llena después de la pandemia. Ah, mira. Porque nunca, No más se volvió a llenar. nunca más se volvió a llenar como se habían llenado aquellas 2 noches o partidos de ascenso, cuando ascendimos contra Sarmiento de Resistencia o cuando estuvo la despedida de Pablo Aymar, que fue algo tremendo. Sí. Nunca más se volvió, inclusive con River no se llegó a llenar. Ujú. Alicio, citaste lo de la final, el ascenso al Federal A, el primer ascenso. ¿Cómo la recordás aquella final? Fue el primer quiebre. Ahí fue un antes y después para esa historia que comenzaba a escribirse de otro estudiante, ¿no? Sí, yo creo que era con jugadores acá, muchos chicos de la liga, más algunos que habíamos traído, que se empezaba a formar ese grupo que después contagiaba también a la gente. Ujú. Esto es recíproco. El equipo entrega, después baja el aliento desde afuera y eso sigue potenciando lo de adentro. Esto es así. Y ahí se fue haciendo ese quiebre en ese ascenso. Tal vez si no se daba ese ascenso, no sé dónde estaríamos hoy, no lo sé, no lo podemos saber. También podríamos ascendir un año antes o podemos llegar a primera división años antes, como aquellos 2 finales que perdemos, ¿viste? Cada cosa, el fútbol tiene esas cositas, ¿no? Pero ese ascenso al Federal se festejó muchísimo. Se festejó muchísimo. Yo creo que se festejó más ese ascenso del Federal B a la A que cuando ascendimos del Federal A al Nacional B. A la primera. Lo sentía así en la gente, en todo. Eh, Nada, o sea, por supuesto que el festejo
que no lo vimos nosotros porque estábamos en Madrid, pero lo que se vivió aquí en la ciudad, el ascenso a primera división, fue una locura. Ya lo vamos a citar, pero era como salió campeón de Argentina. Sí, dicen que fue una locura. Se dicen que inclusive hubo más gente que el día que salió Argentina, que la gente que salió acá. Fue una locura. Una locura. Sí. Vamos a la Primera Nacional A también. ver. Yo quiero que nos cuentes porque hay cábalas acá, que tenías una cábala graciosísima del golf. Contanos esa anécdota, contale a la gente. ¿Sos de cabulero, de mucha cábala? Sí, soy ahí, sí. El que le gusta el fútbol siempre tiene cábala. Sí, en eso sos un poco bilardista. Sí, la verdad que sí. Sí. Con Luis Amor, que va a ser, si Dios quiere, el viernes, no hay otro listo, así que va a ser él el nuevo presidente del club. Jugábamos Federal B. Y cuando jugábamos de local, que se jugaba todos los domingos, nos íbamos a la mañana, a 10 de la mañana iba a casa y salíamos a jugar el golf. Era la tradición acá de jugar el golf y bueno, nos venía yendo bien, veníamos ganando, ascendemos. Pero la final se juega un sábado con Chivilcoy. Y bueno, vamos a jugar el golf el sábado, pero resulta que ese día a las 8 de la mañana empezaba el torneo en el golf. En el torneo de golf. Entonces le digo, bueno Luis, era el 17 de diciembre. Sí. Digo, venite a las 6 de la mañana, así que a las 6 de la mañana salimos a jugar jugar al al golf golf. a las 6 de la mañana. Y sí, no se podía romper el cable. Era un loco bárbaro, jugando a las 6 de la mañana. Sí, todo el mundo ustedes nada más. durmiendo y nosotros jugando al golf. Claro, bueno, pero había que hacer. De hecho, cuando empieza el Federal A, 9 meses después, primer partido vamos a jugar acá, jugamos con Desamparado. Para seguir la cábala. Para seguir la cábala vamos a jugar el golf el domingo. Perdimos 2-0. No jugamos nunca más. No se jugó más. Se rompió la cábala. No, yo no sé si jugué una vez más. No jugó más. Él sí siguió jugando. Él sí siguió jugando. Bueno. Hay un torneo que tiene muchísimo valor, incluso para la historia de estudiantes, y que se suma a partir de que vas creciendo en categoría, que es la Copa Argentina. Porque lo he enfrentado a estudiantes con equipos de mucho peso. Ya vamos a hablar de aquel partido con Boca. Pero ese fue el primer paso, ¿no? A empezar a codearse con otro nivel, claro. el que te daba la Copa Argentina. Sí, veníamos, después de que ascendemos de Federal B a Federal A, jugamos 6 partidos antes de los 32 avos, que quedamos eliminados acá con Pacífico. Después quedamos eliminados el día también al año siguiente en la despedida de Pablo Aimar, y veníamos ahí que no podíamos llegar a jugar los 32 avos. Y bueno, después al ascender al Federal A ya se nos dio la posibilidad de jugar. Y sí, la verdad que jugar Copa Argentina te da mucho prestigio, jugar contra un grande, era siempre jugar contra un grande. En ese momento era muy difícil, si no era por Copa Argentina, no imposible. Claro. Así que en ese momento todavía estar en primera división, jugar primera división, era un sueño, era una utopía, era pensarlo. Pero bueno, uno siempre piensa, sueña, pero bueno, por ahí no lo podés decir porque después quedas preso de las palabras. Entonces no lo decimos, pero uno desde adentro, inclusive hay un pizarrón escrito en casa que se lo marqué como sería desde que llegamos, que se le expliqué a mi señora porque no entendía nada. Claro, es como si me enseñaras a mí, que yo claro, ¿que le enseñaste todas las categorías? Claro, como el Federal B, el Federal A, Nacional B y llegar a Primera División. Ahí está todo escrito, lo que era la liga, también la liga de Río Cuarto, porque ella no entendía, jugábamos un domingo con la Federal B, el domingo el lunes jugábamos la Primera Liga, no entendía qué es lo que era. Y ahí cuando se lo explicaste, ¿en qué categoría estaba? Federal B. Y ahí le explicaste Federal B le dijiste que ibas a ir a primera. Sí, está todo escrito, se quedó escrito ahí. Tenemos que ver eso. Qué maravilloso. No, y después fuiste poniendo... Sí, después los tildes. Fechas. Los tildes. Bueno, citaste un partido que no hay que olvidar. Sí. El de Pablo Aimar. Sí, lo nombraste y tenés que contarnos eso. La verdad que la despedida de Pablo también son esas cosas que se dan así tan repentinas, ¿no? A Pablo lo queríamos traer cuando jugamos el Federal B, lo queríamos traer a jugar aquí en el torneo Federal B. Y él venía con problemas se retiró del fútbol en River por problemas de lesiones, que venía sufriendo eso. Y habíamos tenido varios, Café,
unas lindas charlas, pero no lo podía convencer. Y el hermano Andrés me decía, convencerlo, me decía, ¿a quién es? Pero no había forma de jugar Claro, jugaban juntos, no además, había forma, era mucho. La verdad que si yo convencía a Pablo ahí, nada, sí, tenía que ser un crack. Y se da que justo estábamos en el Federal A, veníamos a un lanzamiento de pretemporada acá en la cancha, creo que era un 3 de enero. Cuando salgo de casa, Pablo estaba jugando con sus niños ahí, y me para, me llama, y por el vidrio del auto, porque yo estaba apurado, me dice, Alicia, no me puedo retirar el fútbol sin jugar, aunque sea 30 minutos con mi hermano. ¿Cómo vine loco hasta aquí? Claro, digo, ¿cómo? Ya estoy organizando. Claro, yo acá había 2 incorporaciones, ¿no? Ya las habíamos hecho, no podíamos incorporar más. Entonces, bueno, después hubo algunas resoluciones que se le dieron a muchos equipos en ese momento que jugaban Federal A, y podíamos incorporar a algunos más para jugar solamente Copa Argentina. Así que bueno, ahí se dio la posibilidad, y bueno, Pablo pudimos cumplir el sueño de él, de Andrés, el nuestro y el de toda la gente estudiante. Yo creo que fue el sueño de Río Cuarto. Sí, claro. Inclusive tenerlo a Bielsa ahí arriba, sentado, viéndose. Eso no lo imaginé, no les había dicho el loco que venía, ¿no? Él compró la entrada, vino, nos enteramos cuando estaba ahí arriba, nada más. Fantástico. Sí. Hay un recuerdo muy especial también de eso, que seguramente para quienes han jugado alguna vez en Estudiantes, no se lo olvidan más, que tiene que ver la arenga de Pablito. ¿Te la acordás? La arenga cuando les dijo, ustedes van a cumplir el sueño que yo tuve toda la vida, todos los días cuando salgan a la cancha. Es maravilloso eso. Sí, la arenga de Pablo fue maravillosa, sí. Sí, también recuerdo, la arenga fue maravillosa. Sí. La piel de gallina, ¿viste? Sí, se le ponía piel de gallina, los chicos. Sí. Todos querían estar en ese partido, todos querían jugar. Recuerdo que Bruno Sepúlveda, que había quedado en el banco, estaba enojado y quería jugar. Entró encima, ya había salido Pablo. Pero bueno, son esas cosas, ese grupo era tan lindo, ¿no? Tan lindo. Sí. Recuerdo que cuando Pablo vino aquí al vestuario también, y se lo presento a Marcelo Vázquez. Y no le habla, o Marcelo, digo, Marcelo, habla. Que quedó así tilado. Es que lo tenía Pablo ahí. ¿Qué le digo? Habrá dicho Marcelo. Claro, ¿qué le puede explicar esto? Claro. Pero bueno, son esas cosas lindas, esos recuerdos lindos que uno vive, ¿no? Mira, al comienzo dijiste, esto tiene cosas lindas, como estás contando un montón, pero también tiene las otras. Sí. ¿Qué recordás como un momento doloroso en el fútbol, el momento que te pusiste muy triste? ¿Algún partido? Sí, fue un partido. Cosas tristes se han vivido. El fallecimiento de algunas personas queridas del club. No voy a olvidar de algunos, por eso no los quiero nombrar uno por uno. Pero bueno, había mucha gente con muchos años, con mucha historia en el club, que en estos 11 años. Sí, despedir. Gente, claro, cuando el periodo es largo van pasando cosas, entonces bueno, hemos tenido eso. Pero deportivamente fue cuando perdimos la segunda final con Platense en el 21, porque cuando perdemos con Sarmiento de Junín, que era un partido muy ganable en el primer tiempo, porque en el segundo tiempo fue muy parejo, inclusive lo podíamos haber perdido, pero en el primer tiempo tuvimos una gran superioridad y bueno, no se pudo en los goles, en el resultado. Quedaba todavía una bala, entonces quedaba una posibilidad, jugar una semifinal nuevamente con Estudiantes de Buenos Aires, que la ganamos, y volvemos a jugar la final. Y cuando perdemos aquella final por penales, ahí sentí mucha tristeza, mucha amargura. Nos volvimos con todo el plantel a cenar a Arroyo Seco en el predio de Rosario Central, que ahí estábamos alojados. Y sabía que esa era la última, era la escena de despedida del grupo, de ese gran grupo que se había armado durante tanto tiempo, porque sabíamos que había muchos jugadores con posibilidad de ir a primera división, algunos otros que iban a dejar el fútbol. Claro, porque somos una familia muy grande, un cariño muy grande. Ver a mi hijo llorando desconsoladamente, el más chico, que no lo podía consolar ahí afuera del predio, y esa escena. Fue tristísimo, ese momento fue triste, el regreso, Río Cuarto. Todo en silencio. Todo en silencio, sí, ni una palabra en el auto, 400 kilómetros sin hablar, ¿viste? Son esas cosas. Ese fue el... Y después también en Maipú. En Maipú lo sufrimos porque estábamos a 1 minuto y medio de jugar una nueva final. Estaba todo, el partido estaba dado como para que ya terminara, y de repente un gol y se sintió ese estadio de la cancha que nos dejó, no sabíamos dónde estaba. Pero bueno,
Esos son los momentos. Después el viaje de esos regresos cuando, Sí, después de esas De las derrotas, derrotas, así. son desahuciado. Pero también marca, larguísimos. Alicio, el nivel de competitividad que alcanzó Estudiantes en la Primera Nacional. Esas dos finales, aquel partido con Maipú y Mendoza, le dieron un sello, un registro, una huella digital al sentir. No les resultaba sencillo al resto de los equipos saber que enfrentaban a Estudiantes en el Nacional B. Y eso ya es un mérito enorme, ¿no? Sí, Estudiantes, no recuerdo cuántos partidos tuvimos de invicto aquí, pero venir a jugar a Estudiantes, venir a jugar a la cancha Estudiantes, todo el mundo ya nos respetaba, Claro. jugábamos con ese plus, los mismos jugadores nuestros también se sentían mucho, se sentían con un, no sé, con ese plus de estar aquí. Y venir a enfrentar a Estudiantes era todo un problema para los otros equipos. Y nosotros también lo sentíamos así. Así que esa mística que se había armado era muy linda. Y después de muchos partidos, no recuerdo el número de partidos, perdemos una noche aquí con San Martín de San Juan. Una noche que llovía, que perdemos 1-0. Pero siempre, en estos 11 años, Estudiantes ha sido muy fuerte el local. Muy, muy fuerte, a través de los 11 años. Siempre ha tenido partidos. En este torneo ahora, Primera División, la localidad por ahí ya no prevalece tanto. Son equipos que más sueltos, juegan más al fútbol. Entonces, equipos con mucho nivel, bueno, ya por más que seas local, Claro. la gente empuja, el equipo empuja, pero bueno, enfrente tenés rivales de muchísima jerarquía, ¿no? Pero esto también es una construcción, porque a la par de que Estudiantes fue fortaleciéndose, generando una marca y generando respeto en el fútbol argentino, institucionalmente fue creciendo mucho. Hubo una institución que fue acompañando ese crecimiento y eso también es fundamental, porque en eso fueron cambiando las condiciones del club, de la sede, del estadio. ¿Cuánto creció Estudiantes en Pero todos hubo esos que ir años? adaptándose todo el Sí, tiempo sí, a ese sí. crecimiento. Sí, institucionalmente fuimos creciendo a medida que íbamos superando categorías. Cada categoría te va demandando otro nivel de cosas. Inclusive jugar Primera División no pensábamos que era de este nivel como se juega. No solamente lo deportivo, sino todo lo que es organizativo Claro. de cada evento. Hay muchos reglamentos a cumplir. La verdad que cada etapa que íbamos viviendo era un cambio nuevo, era un cambio, y eso también lo fuimos por ahí padeciendo en las inferiores del club, porque a medida que vos ibas creciendo, las inferiores se nos iban quedando atrás, entonces vos tenías que ir cada vez reforzándote de distinta manera en todo. Tenías que crecer aquí, tenías que crecer en el periodo de las higueras, pero bueno, hemos ido de la mano en ambas cosas, hemos ido y creo que hemos ido llevando, y también nosotros también, los dirigentes. Claro. Porque así como crecen los jugadores, tuvimos que crecer nosotros. Sí, Eh, el equipo. Marcelo claro. Vázquez, recuerdo que decía que su sueño era dirigir Nacional B. Era el sueño que él tenía. Y bueno, llegó. Y nosotros también. Y bueno, y vos a medida que antes veías como un dirigente de los otros que no llegara a tal lugar, y hoy no, hay otra cordialidad, hay un contenido distinto entre dirigentes. Bueno, en este lugar, Alicio, cuando ocurrió todo ese festejo masivo, extraordinario en la ciudad, había un hueco. Estaban haciendo un asado. Un asado. Porque en el parece medio que de habían ganado cancha. la final ante Madryn, estaban en primera. Sí. ¿Cómo viste eso? Y eso fue también, allá cuando perdimos 2 finales ya estaba programado esto. Ajá. Y bueno, pero después no se dio. Cuando fuimos a Maipú y Mendoza también, si jugábamos la final, también entonces en esto no habíamos dicho nada, lo manteníamos en silencio. Cuando terminó el partido en Madryn, ahí de la estación de servicio ahí de Madryn mismo, llamé y dije, el martes, me parece que los 2 días, hacemos los costilleros, les llama ahí, como estaba el sueño, la promesa era una promesa más que un sueño, era una promesa que lo íbamos a hacer, se sacaron las champas, se hizo. Mira, el Pasto vino más lindo todavía aquí. Así que Está fantástico. Y están en primera. ya estamos en Y- primera, ¿Te sí. imaginaste el festejo acá? Porque fue una locura en la ciudad. Sí, la Como que ciudad. todo, viste, así Claro, se- nosotros por ahí veíamos de ratito por ahí en redes sociales. Encima tenés muchos kilómetros que no tenés señal. Claro, se iba Así viendo que, después de- sí. y salimos de allá tipo 10 de la noche, 9 de la noche.
O sea que veíamos algo de los festejos, grabaciones, pero Sí. dicen que fue muy loco, muy lindo, ¿no? Impresionante. Fue Qué, hermoso. qué lindo para toda la ciudad fue algo. Que Una hayan alegría vivido para eso. la ciudad, claro. Sí, Sí. una alegría para la ciudad, ¿no? Se está terminando una historia, que en realidad uno piensa más que un punto final, acá se están escribiendo puntos suspensivos. Ah, Sí, yo creo que Estudiantes, tú lo dices por los bolivianos, Te lo digo por lo personal, por claro, el cerrar un capítulo que uno entiende por tu amor por el club, por tu pasión, por todo lo que has dejado y por lo que vas a dejar acá en el club, que tiene muchas historias todavía por contar. sí, generalmente siempre las cosas que encaro en la vida las hago con mucha pasión, con mucho amor. Y se le puso mucha pasión a esto. Y mucha entrega. Se dejaron muchas cosas en el camino para estar acá y en todos los detalles, porque tenés que estar en todos los detalles. Pero sé que va a quedar en buenas manos, que eso es lo importante y eso me deja una tranquilidad bárbara, porque sé que esto va a continuar, el club va a continuar creciendo, la gente que va a estar en comisión directiva, más allá del presidente, toda la comisión directiva, creo que hay grandes personas y van a hacer un gran trabajo también, y el club va a seguir creciendo. Así que ojalá que nos podamos, seguramente, estoy convencido que nos vamos a mantener en primera división. Tenemos un plantel bárbaro, y hoy se lo dije esta mañana a los muchachos, salió campeón Belgrano y jugó la final con River, y ninguno de los dos fue superior a nosotros. Acá si bien nos ganaron en dos partidos increíbles, de distintas maneras, uno por un error de jugador y otro por ahí un error de interpretación de VAR, de un lado y otro, que no se dieron, pero dos rivales a los cuales le podíamos haber ganado acá, jugaron la final y salieron campeón. Entonces, creo que tenemos un plantel que vamos a hacer un gran segundo torneo. Estoy convencido que nos vamos a sostener en la categoría, convencidísimo. ¿Qué crees que vas a extrañar más? ¿Qué voy a extrañar más? Y por ahí estar esperando el partido, esa cosita que uno estaba llamado, che, mirá, llegaron todos bien los árbitros, a seguridad para ver si habían llegado bien, saber si llegó, cómo está la cancha, cómo Pero cómo las viene la preocupaciones boletería. vas a extrañar. ¿Cómo? Las preocupaciones vas a extrañar. Sí, pero son las cosas que uno se levantaba y estaba en todas esas cositas. Que todo esté así. Sí, que todo esté Perfecto. así. Como a vos te gusta. Saber si el rival venía en todo, le faltaba uno, por charlar con el técnico, ¿viste? Todas esas cositas que uno iba viendo. Porque bueno, uno se involucra mucho en esto, ¿no? Y extraña, qué sé yo. Espero, yo voy a seguir viniendo Vas a a la cancha. seguir viniendo con Eso tu no tengo, familia, que te pero acompaña totalmente. siempre. Por ahí a lo mejor no vendrán todos como venían ahora, porque venían a acompañarme a mí, vos. a mis hijos también. Pero bueno, la Caula está en la tribuna, con Giovanni a la derecha, con Federico a la izquierda, Franco un poquito más allá a la izquierda, y Nachi, a mi señor y Nachi más abajo ahí. Esa, siempre la Caula esa, ¿no? Que era de todos los partidos. Qué lindo. Alicia, te vamos a convocar, nos vamos a parar un segundito y has traído algunas camisetas, ¿no? Sí, Tienen sí, un sí. sentimiento especial, ¿no? Están llenas de firmas. Están llenas. Eso mirá. Claro, A ver. esto fue lo del ascenso del Federal B al Federal A. Ah, qué vos. Sí, sí. La verdad, Esto fue la tenía preparada la marca de ropa en ese momento cuando ascendemos, ahí nomás nos dio las camisetas para que los Qué chicos. hermoso. Sí, estuvo muy linda. ¿Esta? Claro. Ahora, yo te tengo esa. Esta es de otro jugador también que tiene una historia también. Sí. Algunas alegrías ha dado. Sí, algunas alegrías dado que es la nueva de Chucky Ferreira. Mira vos. El Chucky Ferreira, él Que se vino en colectivo de Paraguay para jugar no, a... es de Santiago. De Santiago. Está en Santiago, se va con una bolsita. Ah, No traía botín. Y mirá el Chucky ahora. Pero mirá lo que Mirá es ahora. un crack. Pero un crack. Aparte, una excelente persona, Sí, claro. un tipo muy comprometido con el club. Y tuvo esa grandeza de cuando terminó el partido en Madrid, que entramos a la cancha, que nos demoraron para entrar nosotros por la seguridad, porque ahí se había armado revuelo ahí en la tribuna, que había ingresado gente a la cancha. Entonces, bueno, nos demoraron. Cuando entramos,
vino, se sacó la camiseta y me la dio. te la regaló. Me dijo, este es para vos. Me dijo. Y sí, está muy bien. Sí, Es un gesto enorme, son muy cosas humano. que, sí. Y esta, Maravilloso. contanos, estas frases. También Alejandro Cabrera me regaló su camiseta el otro día mira, cuando jugamos el partido con el Instituto. Sabía que era mi último partido oficial aquí como presidente, me regaló. Y ahí Estas son las frases. Estas son las que fuiste frases. escribiendo. Bueno, estamos condenados al éxito. Esta fue la frase que se dijo cuando apenas ganamos las elecciones. Mira vos. Cuando ganamos las elecciones, estamos condenados al estamos éxito. condenados al éxito. Esto fue en el 2016, la pizarra aquí con Latrell y le pusimos cuando íbamos a lanzar la pretemporada. Este torneo, ojalá este torneo sea nuestro. Ujú. Y esta, Después- bueno, esta le copié de San Lorenzo. Esta se había puesto el Bambino Veira a San Lorenzo. El Bambino era de usar el 95. pizarrón, claro. Entonces Sí. sí la Te copié. gustó y la copiaste, está bien. La copié. Después, 2018 y En 2019. este 2019, este año hacemos historia, cuando queríamos ascender a la B Nacional. Y bueno, aprender para seguir creciendo. Y la historia continúa. Y mirá si ha continuado. Y Mirá sí, si ha mirá continuado. si ha continuado, ¿no? Estas son las frases que siempre ponemos. Alicio, te bueno. vamos a invitar, nos vamos a correr un poquitito de este escenario porque es tuyo, para que puedas reflexionar sobre este lugar, lo que significa este templo en tu vida. Y este templo significa entrar y ver las tribunas con gente y saber que esa gente dependía de un resultado, para irse feliz a la casa, si era un domingo, ni hablar cómo cerrado el fin de semana. Y gracias a Dios que hemos podido ser muy eficaces y eficientes, sólidos, de locales, y yo creo que le hemos dado muchísima alegría a la gente aquí en esta cancha. Así que cada vez que terminaba el silbato y veíamos que la gente se iba feliz, nosotros de la misma manera nos íbamos a casa, sabiendo que se había cumplido con eso de hacer feliz a mucha gente. Así que siempre el agradecimiento a los chicos, recibirlos cuando entraban al vestuario, a uno por uno, y agradecerles por lo que habían dado y que esa gente siga feliz. Siempre le decía eso. Así que Qué bueno. lo voy a extrañar un montón, pero lo voy a disfrutar desde arriba. Porque por ahí no lo disfrutaba. Claro. Muchas veces lo sufría, porque vos querías ganar. Entonces Sí, era un sí. sufrimiento. Hoy lo voy a disfrutar. Más allá que quiero que siga ganando, pero lo voy a disfrutar. Así que bueno, creo que ha sido 11 años de muchísimas alegrías. Y este templo, bueno, ojalá Tu siga casa. también creciendo el templo, que esto lo va a hacer los socios, la gente. Ojalá que siga habiendo cada vez más socios, se sigan involucrando en el club y que demande de que este estadio siga creciendo y sea un estadio para 20.000 personas, que es el sueño que teníamos, ¿no? de llevarlo. Alicio, muchas gracias. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y sé que lo decimos en representación de tantos hinchas de que muchas gracias por estos 11 años, por Bueno. tantas alegrías para estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicio. Gracias. Bueno, una fotito, saca la fotito acá. Obvio.